Saludos. Hoy hacemos un estudio acerca del diezmo. Hoy veremos los tres tipos de diezmos. Acá te lo voy a marcar para que vos lo veas. Habían en Israel tres tipos de diezmos. Dos diezmos eran anuales y un tercer diezmo era cada 3 años. Hoy veremos en qué consisten cada uno. Acá vos podés verlo en la pantalla, te lo estoy marcando. El primer diezmo era anual. Este diezmo era para el tabernáculo y para el templo y era comido en cualquier lugar. El primer diezmo, de Números 18, 21, 32, podía ser para el tabernáculo mientras no estaba construido el templo. Por eso dice comido en cualquier lugar, según Números 18, 21, 32, ya que mientras estuviese todavía la tienda del tabernáculo, el lugar donde se habría de comer, lógicamente, habría de estar siempre en un lugar diferente, porque el tabernáculo se movía de acá para allá. Ahora, una vez que ya se construyó el templo, esto lo vamos a ver también en Nehemías, te lo voy a mostrar, porque este texto de Números es correlativo con Nehemías. Nehemías 10, 35, 39 nos muestra que en la época de Nehemías, lógicamente, ya el templo había sido destruido, pero Nehemías restaura el sistema de ofrendas dentro del templo y de los diezmos. Y acá se puede ver claramente que Nehemías 10, 35, 39 es correlativo con Números capítulo 18. O sea, son los mismos diezmos dados en épocas totalmente diferentes. Números 18, 21, 32, cuando estaba el tabernáculo y cuando ya poseyeron la tierra prometida. Y el mismo diezmo para el templo cuando ya había un lugar donde ir a depositar el diezmo. O sea que Números 18, 21, 32, acá está el texto abajo para que vos lo veas. Yo te lo puedo marcar, acá está. Este texto vos lo podés leer en tu casa, porque si lo leemos ahora se va a hacer muy extenso. Números 18, 21, 32 nos habla de el diezmo en cualquier lugar. Y Nehemías ya nos habla de el diezmo en el templo. Esto es importante que vos lo tengas en cuenta. Nehemías 10, 35, 39, el diezmo en el templo. Estos dos textos, como te dije hace un momento, son correlativos y hablan del mismo diezmo, o sea, de un diezmo anual. Acá te lo marco, es un diezmo anual. Tanto Números 18 como Nehemías también acá abajo hablan del mismo diezmo. Ahora vamos a analizar un poquito este diezmo anual de Números 18. Veamos que acá dice: aquí yo he dado a los hijos de Leví, dice Dios, los diezmos de Israel por heredad. Vamos a ver primero esto. ¿Qué quiere decir hijos de Leví? Hijos de Leví quiere decir descendientes. O sea que únicamente tienen derecho a recibir el diezmo lo que son descendientes de la tribu de Leví. Esto quiere decir que había que ser como Moisés y Aarón también, descendientes de la tribu de Leví. Si no eras descendiente de la tribu de Leví, no podías ejercer el sacerdocio levítico. Hoy muchos pastores dicen tener este derecho. Nos damos cuenta que esto es una mentira. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta que el diezmo es una heredad. No es una ofrenda en primera instancia, se transforma en ofrenda. Ya más adelante vamos a ver esto, cuando el levita lo ofrece en ofrenda mecida al sacerdote. Una vez que el levita lo recibe, no es ofrenda sino que es heredad. Cuando el levita entrega el 10%, o sea el 10% del 10%, ahí a partir de ese momento ya es una ofrenda. O sea, el 1% al sacerdote ya es una ofrenda. Ahora vamos a ver algunos detalles en cuanto a esto.
Veamos lo que dice acá. Acá está lo que te decía hace un rato, el diezmo de los diezmos. Ofrenda mecida cuando lo presenta el levita al sacerdote. Mientras tanto no es ofrenda, sino que es herencia. Se transforma en ofrenda cuando lo ofrece recién el levita al sacerdote. Este es el diezmo de los diezmos, o sea, el 1% que le corresponde al sacerdote. Y acá dice clarito que el diezmo es grano de la era y producto del lagar. Entonces no es dinero. Sabemos que en Génesis capítulo 25, ya en la época de Abraham existía el dinero. Por lo tanto, si te dicen algunos pastores que el diezmo de Números, el diezmo de Levítico o el diezmo de Malaquías es dado y debería ser dado en dinero porque no existía dinero en esta época, es mentira. El dinero ya existía en la época antigua de Abraham, así que si Dios hubiera querido hacer el diezmo en dinero, lo hubiera hecho, pero lo hizo en productos, lo hizo en alimentos. Acá te lo marco, producto de la era y producto del lagar. Ahora dijimos al principio que como estaba en pie el tabernáculo, en Números 18, era y se podía comer en cualquier lugar. Este tipo de diezmo lo comía el levita con su familia. Acá está. En cualquier lugar, el levita con su familia. Esto no lo pierdas en vista y recuérdalo para que puedas armar una idea completa del tema que estamos viendo. Y acá, como te decía hace un momento, Nehemías es correlativo con Números 18, habla de lo mismo, pero en épocas diferentes. Números nos habla del tabernáculo y Nehemías ya nos habla del templo. Y si vos lees, tanto un texto como el otro habla de un diezmo anual, cada año. Acá te lo marco. Y lógicamente, como está escrito en la ley, el diezmo es un mandamiento de la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo el nuevo pacto, que es el pacto en Cristo, en la gracia. Así que eso lo tenés que tener en cuenta siempre. El que te diga que tenés que diezmar, date cuenta acá que el diezmo es de la ley, del monte Sinaí, y nosotros no estamos en ese tipo de pacto, ya hemos salido de ese pacto. Acá veamos, y el diezmo de vuestra tierra para los levitas, y acá dice más adelante, y que los levitas recibían las décimas de vuestras labores en todas las ciudades. Lógicamente habla de ciudades porque ya habían poseído la tierra prometida, ya en esa época no solamente eso, sino que también los babilonios habían destruido la ciudad. Entonces se habla de ciudades, y en las ciudades recibían los diezmos, los recibían los levitas del pueblo. El pueblo entregaba el 10% y los levitas entregaban el 1% a los sacerdotes. Aarón recibía el 1% de los levitas. Acá está, vos lo podés leer, yo no te lo leo por cuestión de tiempo, y esto iba a la casa del tesoro, o sea que los diezmos se depositaban en el alfolí. Esto es el alfolí, la casa del tesoro. Allí, en esas cámaras, ahí dice, a las cámaras de la casa del tesoro, ahí iba a parar el diezmo, que llevaba la gente, como te mostré recién al principio, en este diezmo anual, que está escrito en Números 18 y en Nehemías 10, 35, 39. Es un mismo diezmo que se aplica para tiempos diferentes y para circunstancias diferentes. Acá está de nuevo, otra vez aclara las cámaras del tesoro, y nos damos cuenta nosotros que la ofrenda es en grano, vino y aceite. O sea que el diezmo no es en dinero, sino granos, vinos y aceite. Y en Malaquías también, cuando dice traigan los diezmos, habla de los 3 diezmos que te estoy mostrando en este momento. Ya te mostré el primero, entonces el primer diezmo era dado en el tabernáculo cuando los israelitas ya entraron a poseer la tierra prometida, y después este diezmo también se había de entregar ya en el templo cuando el templo ya estaba construido. Ahora veamos el segundo diezmo, que también era anual, pero no es el mismo. Ya vas a ver que este diezmo es diferente. Acá te lo marco, el segundo diezmo anual, diezmo comido
en un lugar escogido por Dios. Entonces, en el primer diezmo, el levita lo comía a donde lo recibía. Si el tabernáculo se movilizaba allí en tierra prometida o estaba en algún lugar allí, bueno, lo podía comer donde esté el tabernáculo. Pero acá ya hablamos de lugares habitados, o sea, de la tierra prometida. Entonces, por eso Dios habla de un lugar escogido. Dios escogía el lugar donde se había de llevar una vez al año el diezmo. Entonces los israelitas llevaban los granos, los productos del grano, cada año, para que ese diezmo también sea comido como el primer diezmo. O sea que hasta acá vamos viendo que los diezmos eran para comer, eran alimentos. Y acá dice, en el lugar que él escogiere. Eso es lo que te dije al principio. El primer diezmo, recordemos, te lo voy a mostrar de nuevo, el primer diezmo es en cualquier lugar. Acá está en el versículo 31 del capítulo 18 de Números. El primer diezmo es en cualquier lugar. Pero el segundo diezmo ya no es en cualquier lugar, sino que es en el lugar que él escogiere. O sea que Dios escogiere. Ambos diezmos son anuales y verás que no es lo mismo. Porque acá ya este segundo diezmo se lo podía vender y se lo podía intercambiar por bienes. Esto quiere decir que si Dios escogía un lugar a donde todos tenían que llevar el diezmo y ese lugar te quedaba lejos, vos podías vender este diezmo y comprar lo que te hacía falta. Lógicamente no entregabas dinero, porque esa plata, ese dinero, lo gastaban. Y acá dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier otra cosa, y te alegrarás tú y toda tu familia. Ya este segundo diezmo es totalmente distinto al primero, porque en el primero el levita lo comía con su familia, y acá en este segundo diezmo el que diezmaba lo comía con el levita y la familia del levita. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Y esto no lo pierdas en vista, porque el dinero, una vez que ya llegaban al lugar escogido por Dios para llevar el diezmo, no se ofrecía dinero, sino que se compraban alimentos y se comía. Esto también no te dejes engañar por muchos pastores que dicen que el diezmo era en dinero. Y veamos el tercer diezmo, que era cada 3 años, y este diezmo cada 3 años ya era en una ciudad, diezmo en cada ciudad, o sea, diezmo en las ciudades ya constituidas allí en la tierra de Canaán. Y este diezmo lo comían en comunidad, tanto el que diezmaba, el levita, el extranjero, el huérfano y las viudas. O sea que todos comían de este diezmo. Era un diezmo comunitario. Hoy correspondería hacer lo mismo. O sea, deberían salir todos beneficiados cada vez que un creyente diezma. Debería salir beneficiado el pastor, el extranjero. Si en tu iglesia hay una persona que no es de tu país, habría que darle a esa persona. Y si fuera un vecino, también habría que darle al vecino, si el vecino fuera extranjero. El huérfano, si hay un huérfano en tu iglesia o también en tu barrio. Y las viudas, si hay una viuda en la iglesia o en tu barrio, también le corresponde que le entregues el diezmo. Pero lógicamente no se puede aplicar esto a nuestra comunidad, porque nuestra comunidad no es una comunidad organizada a la misma manera o el mismo estilo que se organizaba la comunidad judía. Entonces podríamos aplicarlo a la iglesia. Si lo aplicamos a la iglesia, entonces habría que darle al pastor, pero no le corresponde porque no es levita. Habría que darle al extranjero de la iglesia, al huérfano y a las viudas. Entonces este tercer diezmo era cada 3 años y debía comerse también. Esto lo encontramos acá en Deuteronomio 14, 28, 29. Acá dice clarito, cada 3 años, y se lo guardaba en cada una de las ciudades. También lo comía el levita, se compartía con el extranjero, como dije hace un momento, con el huérfano y con la viuda, y se comía. Entonces, vamos a seguir viendo esto. Acá dice otro texto referente al tercer diezmo. Esto es importante.
Dice que cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Este texto de Deuteronomio 26, 12 al 15 también es el mismo texto del diezmo de cada 3 años. Está clarito acá que es el mismo diezmo que el anterior, cada 3 años, pero fíjate que acá le llama año del diezmo. ¿A vos te enseñaron alguna vez que está o que existe el año del diezmo? Seguramente que no. Y acá hay una oración. Cada vez que la persona presentaba el diezmo, debía hacer una oración. Yo te la dejo para que vos la leas. Por cuestión de tiempo no te la leo porque se va a hacer largo el video. Cada vez que la persona entregaba el diezmo, la familia era obligatoria cada vez que el padre de familia presentaba el diezmo. La pregunta es, ¿haces esta oración? Difícilmente que te hagan hacer esta oración porque vos no saliste de Egipto. Entonces vos fíjate que esta oración, si la lees, habla de que Dios sacó a los israelitas de Egipto, y esta es la oración que hacen ellos. Bueno, en conclusión, vamos a ver, el primer diezmo era anual y se entregaba en el tabernáculo, ya en tierra prometida. Esto te lo dejo para que vos también lo repases. Al primer diezmo del 10%, el pueblo lo entregaba anualmente a los levitas. Era un diezmo anual de cosecha y cría de ganados, de productos del trabajo, y este diezmo iba a las cámaras del tesoro del templo en Jerusalén cuando se construyó el edificio. Aquí se ve que los levitas entregaban el 10% del diezmo a los sacerdotes, o sea, el 1%. Esto lo podés ver en Nehemías 10:38 y en Números 18:26. Este primer diezmo debía ser comido por los levitas y sus familias, o sea, en cualquier lugar. Este diezmo lo comía solamente el primer diezmo el levita con su familia. El segundo diezmo era anual, lógicamente, como el primero, pero Dios escogía el lugar. Dios escogía el lugar. Seguramente alguna ciudad o alguna tribu. Y podía ser vendido ese diezmo. ¿Te permiten vender tu diezmo? No. Entonces están violando la ley de Dios. Podría ser comido con las familias del pueblo. Lógicamente, como te dije hace un momento, acá hay que tener en cuenta que el segundo diezmo se lo compartía entre la familia del levita, el levita y la persona que llevaba el diezmo con su familia. O sea, era tu familia. Si vos llevases el diezmo hoy, sería comían el diezmo tu familia, vos, tu familia, el pastor y su familia, y harían una mesa común y harían una comida común. Ese sería el diezmo anual o segundo diezmo. ¿Se aplica esto en las iglesias? Tampoco. El tercer diezmo, cada 3 años, ya dijimos que es un diezmo que se comía en comunidad. Debía comer en una mesa el pastor, su familia, tu familia, vos que diezmabas, el huérfano, el levita, el extranjero y la viuda. ¿Se hace esto hoy? No. Bueno, y acá está entonces la oración de entrega del diezmo que te dice que Dios te sacó de Egipto. Esta oración tampoco se hace. Bueno, esto te dejo para que vos lo leas, lo medites y te des cuenta que existían 3 diezmos en Israel y que el diezmo que hoy se practica no es el diezmo bíblico. Recordemos entonces, el primer diezmo lógicamente era anual y se entregaba en alimentos y lo comía el levita con su familia. El segundo diezmo, ya también siendo anual, lo comía el levita con su familia y la persona que entregaba el diezmo con su familia, o sea, 2 familias juntas. Y el tercer diezmo era cada 3 años y lo comía la comunidad completa. Esto es todo, que Dios te bendiga y hasta el próximo video. Nos vemos.